Bueno, entonces, hola, mi nombre es Paola Calvachi, yo soy egresada de los Andes de Medicina, me gradué en el 2015 2 y luego hice mi año rural en la Fundación Santa Fe, estuve ahí en la UCI por un año y medio adicional después de mi graduación de medicina. En paralelo, cuando estaba acabando el año rural, decidí empezar una maestría en ingeniería biomédica ahí en los Andes. Trabajé como profesor asistente también en clases de ingeniería biomédica para fisiología cuantitativa en pregrado y en maestría. Y luego de eso me vine a Estados Unidos a trabajar en el Brigham and Women's Hospital en neurocirugía en la UCI. Y básicamente los proyectos que yo tenía a mi cargo o que sigo teniendo a mi cargo son proyectos en los que hay una interseccionalidad entre bioingeniería, bioinformática y medicina. Para esto necesitaba un conocimiento en manejo de datos y manejo de código R, Python y demás lenguajes de programación que no tenía. Toqué la puerta en Harvard, entré a una maestría en Biomedical Informatics en Harvard. Ya ahorita en 2 semanas me gradúo de esta maestría y básicamente en lo que trabajo siempre ha sido en la interseccionalidad de bioinformática, biomedicina y medicina. Esta mañana estaba contando en una entrevista que básicamente lo que yo aprendí con medicina fue la identificación de problemas, con ingeniería biomédica la resolución de estos mismos problemas con herramientas y con bioinformática un poco más allá de llevar las cosas con manejo de datos y sacar en un producto tangible lo que investigamos con medicina. Claro, es algo que es pues un campo que está creciendo demasiado y queríamos también saber qué te hizo tomar esa decisión de ir más por ese camino de bioinformática y de la ingeniería biomédica en vez de seguir pues por las especialidades clínicas o lo más tradicional. Sí, es una muy buena pregunta porque a mí, digamos que yo siempre quería hacer algo de ingeniería, pero nosotros en Colombia no tenemos esto del college aquí en Estados Unidos, donde puedes tener algo previo y después lo aplicas allá a medicina como tal, sino en Colombia yo quería hacer clases y quería averiguar y teníamos una opción en décimo de hacer como unas clases del MBA y a mí yo siempre tuve curiosidad por todas las otras cosas que se podía entrar a medicina porque yo creo que todavía nuestro campo puede crecer demasiado y hay muchas soluciones que están ya resueltas en otros lugares. Entonces, simplemente por curiosidad, pues yo dije, hay tantos problemas que tenemos que resolver. ¿Quiénes son los que tienen las soluciones por lo general, esas herramientas? Los ingenieros. Y yo la verdad no había escuchado de ingeniería biomédica, no sabía a qué se refería ingeniería biomédica, pero fui y lo descubrí y me enamoré. Tuve muchas dudas porque no conocía, yo fui la primera médica que estuvo en la maestría y no conocía ninguna antes. Entonces, cuando uno tiene este camino que uno ve con role models en otras personas, siempre surge mucho miedo y siempre dice, ¿será que va a fracasar? ¿Será que esto es nuevo? Si la gente no se ha metido en esto, debe ser porque no les conviene. O pues porque pues, no hay precedente y no hay para dónde ir. Pero lo que he descubierto es todo lo contrario y aquí en Boston y sé también por un hecho que Stanford también quiere mucho a estos médicos que tienen este background en bioingeniería y bioinformática porque es el futuro. No estoy diciendo que sea el futuro en unos 5 años, puede ser en 10 años, pero desde ya tenemos que empezar a hablar este idioma y por eso lo hice. No, súper chévere. Me parece buenísimo poder contar con esas diferencias de camino y saber que esos son campos que se están abriendo en este momento. Cuando fuiste a hacer tu maestría en Estados Unidos, ¿cómo fue el proceso de aplicación y cómo si aplicaste alguna beca o alguna ayuda financiera o algo por el estilo? Sí, hay dos programas que tiene Harvard con Colombia, son ayudas financieras. Una es para gente que ha estudiado en los Andes y otra que es el Fondo Harvard Colombia, algo por el estilo. Todo esto lo pueden encontrar en una página que hicimos con la Asociación Colombianos en Harvard. Entonces se meten en la Asociación de Colombianos en Harvard y ahí aparecen las formas de financiación. Yo me gané una porque estaba trabajando con el Brigham, que hace parte de Harvard, entonces ahí me dieron una ayuda económica, pero de resto hay muchas opciones. Yo no apliqué a ninguna otra opción, pero hay varias opciones que pueden hacer. La escuela de HMS, Harvard Medical School, no tiene muchas opciones una vez entras, pero sí hay otros fondos que los puedes usar para financiarte. El proceso de aplicación para la maestría de bioinformática fue algo fácil, pues obviamente necesitas unos requisitos y unas cosas que tienes que cumplir. Entonces tienes un TOEFL más arriba de 105, 110, creo. Necesitas 3 cartas de recomendación de gente que diga por qué
porque tú eres un buen fit para la universidad y que tú puedes cumplir los requisitos y los requerimientos que la universidad busca en sus alumnos. Necesitas un personal statement diciendo por qué quieres entrar a bioinformática, en mi caso, y qué has hecho, qué has hecho en este campo, y las notas, piden notas de pregrado. Entonces, una vez tienen todo esto, ellos evalúan el proceso y pasas a una entrevista. Y en la entrevista, mi entrevista fue con el director del programa y él básicamente me preguntó por qué quería trabajar con bioinformática, qué era bioinformática y cómo me veía en un futuro trabajando con bioinformática. Y después de la entrevista ya pasé. En mi clase somos 30 estudiantes, de los cuales creo que somos 5 médicos o 6 médicos. De resto hay diferentes backgrounds, pero cada vez se están llenando más y más médicos y participando en esta área. Sí, claro, me imagino. Y ya con respecto a esa aplicación, ¿tienes algún consejo o algún tip para las personas que estén interesadas en algo por el estilo con respecto a si tienen que tener publicaciones o algo como que les aumente su hoja de vida para ser un mejor candidato? Definitivamente tienen que mostrar que tienen un interés por la investigación o por lo menos que saben hacer código o que saben algo de bioinformática. No tienes que ser 100% analítico de datos, también puedes haber trabajado con sensores, con ingeniería de tejidos, con algo que les dé una pista que quieres hacer, que quieres trabajar como por fuera de medicina, pero aplicando otros conceptos al área. Entre más cosas tengan, mejor, pero esto no quiere decir que se tienen que llenar y, mejor dicho, hacer un montón de cosas. Yo creo que el mejor consejo para los estudiantes que a mí me hubiera encantado que me dieran es concéntrense en una meta. ¿Qué quieren? ¿Cómo se ven? Y vayan por ella. No tienen que hacer mil cosas, no tienen que llenar su hoja de vida con cosas de excelencia y acá, no. Básicamente, si yo quiero ser ginecóloga, bueno, me centro en ginecología y hago estudio para la residencia y entro a residencia. En mi caso es, si quiero ser bioinformática, entonces hago todos los milestones que necesito para llegar allá, pero no tiene que ser algo súper wow, sino más que todo enfocar que tienes un camino y una historia que contar que va hacia ese objetivo que estás planteando. Sí, no, claro. Me parece que es muy importante desde un punto muy temprano en la carrera intentar definir cuál es esa meta que uno quiere obtener. Y pues yéndote a otro país, queríamos también saber cómo fue básicamente el choque cultural, la experiencia de conocer a personas de diferentes partes del mundo y pues estar en un lugar totalmente diferente a Colombia. Claro. Al principio me dio durísimo porque Boston es una ciudad muy fría en todo sentido. La gente es fría, yo llegué y estaba haciendo frío, no estaba acostumbrada al invierno, no estaba acostumbrada a que la gente nos saludara. Yo tuve un choque cultural fuerte y esto lo hemos hablado con varias de mis compañeros que también han ido a Boston y hemos encontrado que Boston es una ciudad un poco agresiva. Yo estaba primero en el campo laboral, entonces yo estaba trabajando y lo que uno vive como trabajador, investigador, es una cosa comparada con lo que vives estando en un programa académico, ¿no? Porque en el programa académico todos van con la misma perspectiva, vamos a ser amigos, vamos a hacer networking, vamos a estar acá, allá, bla, bla, bla. Pero en la parte laboral ya es otro ambiente. Entonces, sí, fue un poco duro al principio, pero me supe acoplar. Conocí la Asociación de Colombianos en Harvard y pues ahí conseguí bastante amigos y entre todos nos apoyamos con las cosas, que es lo más lindo. Entonces, si tienes proyectos, algún proyecto que se te ocurra, hay algún colombiano en MIT, en BU o en Harvard o en Tufts que lo están haciendo y se forma una comunidad bastante linda y de apoyo. No, claro. Me parece una experiencia muy especial y pues algo que las personas pueden tomar en cuenta para cuando ya están decidiendo cuál va a ser su camino profesional. Y ya, pues terminando tu maestría, en el momento que te encuentras ahora, ¿cómo ves tu proyección hacia el futuro y qué quisieras lograr a llegar a ser, pues ya después de terminar esta etapa? Me gustaría mucho trabajar en la interseccionalidad de las 4 cosas que yo tengo en mi background. Quiero llevar la metodología. Ahorita va a empezar en Stanford un fellowship de biodiseño, se llama Stanford Biodesign. Es un fellowship muy competitivo, pero básicamente ellos son los papás y los fundadores de todo este cuento. Y lo que quiero hacer es poder replicar ese tipo de iniciativas en Latinoamérica, porque cuando yo estuve en medicina vi tanto talento en los hospitales
también tantas necesidades y en ingeniería hay también muchas herramientas que podemos usar aplicadas a nuestros problemas, a nuestros propios problemas, no tienen que ser los de Estados Unidos o los de Europa, sino cosas con las que el sistema latinoamericano se está enfrentando actualmente, que quisiera poder generar o replicar este conocimiento que yo estoy teniendo. Yo sé que hay limitaciones en la educación en Colombia, y me gustaría entrar un poco con esto, y ayudando a que se hablen los médicos con los ingenieros, a que se hablen con los informáticos, a que se hablen con otros tipos de ingenieros, porque ahí es donde vamos a ver la innovación y ahí es donde se está gestionando todo aquí y saben que cuando empieza acá se replica en unos años allá, entonces quisiera trabajar en esto. No, claro, eso es algo que también estamos intentando hacer desde la facultad, lograr que desde el pregrado se pueda hacer esa comunicación, porque por ahora los dos pregrados de biomédica y de medicina son como por aparte, van en paralelo y casi nunca se cruzan a menos que ya sea en un proyecto muy específico o algo así, entonces me parece algo que podemos fomentar desde el pregrado para iniciativas más adelante como estas. Claro, que los estudiantes de biomédica vayan y roten con ustedes y hagan también rotaciones y vean rondas y miren qué es lo que está pasando con los pacientes, porque si ustedes dicen lo que siempre digo, necesito unas tijeras que corten así, no así, ellos van y te traen un prototipo al siguiente día, felices. Entonces creo que hay que incentivar más esos espacios y me encanta que estén promulgando eso desde el consejo. Sí, sí, pues es una meta que tenemos en este momento y cosas así como el fellowship que nos cuentas, pues nos parecen súper interesantes. ¿Cómo fue el proceso para aplicar a esa? Hello, es muy complejo porque yo no estaba segura de aplicar bien, porque ya tenía otras maestrías, ya tengo otras cosas, pero este fellowship es como lo que reúne todo lo que tengo en una sola cosa. Y para aplicar a este fellowship, yo lo primero que hice fue mirar las probabilidades. Entonces dije, bueno, vamos a mirar qué porcentaje de personas que admiten son hombres y qué porcentaje son mujeres, solo para ver. Y me di cuenta que el 33% de las que admiten eran mujeres. Y dije, bueno, ¿cuántos cupos hay por año? 12. Y este año que yo apliqué, o sea, el pasado, había solo 10. Entonces dije, bueno, aquí estamos jugando en contra de la probabilidad. Y después dije, bueno, ¿cuántos son hispanos o latinos? Y hispanos solo 2%, pues hispanos, la definición es que hablan español. Y me puse a mirar perfil por perfil de cada uno de los candidatos a ver si yo tenía algo parecido con ellos, si me podían aceptar de alguna forma. Y había muchos médicos y todos los médicos que había tenían especialización, entonces eran neurocirujanos, cardiólogos y pues ya eran senior. Entonces no encontré nada similar, pero tampoco encontré mi perfil. No encontré a nadie que tuviera mi perfil como médica o ingeniera en informática, entonces decidí aplicar. El proceso de aplicación es a través de un formulario online. Subes pues porque quieres una pues, personal statement, cartas de recomendación, 3 cartas de recomendación, subes notas de pregrado, subes los títulos que tengas, también notas de los otros grados que tengas, y ya. Y con eso pasas a la siguiente ronda. Entonces, no sé cuántas personas se inscriben, pero a las entrevistas pasamos, creo que, voy a mentir, 20 y algo, o 30 y algo, y de 30 y algo, sí, y de esos, las entrevistas duran 3 días y son bien fuertes porque mi hermana siempre se reía, yo estaba en las entrevistas al frente mío, y me ponían a jugar, me ponían a hacer, a pintar, me ponían a escribir mi vida en un dibujo, me ponían un montón de cosas para saber cómo yo me podía desenvolver en el equipo, porque en el equipo, el fellowship es 4 equipos, perdón, 3 equipos de 4 personas, y básicamente los organizan con un líder, un médico, un ingeniero y un MBA o una persona que tenga un business background. Eh, y este es el equipo, todos trabajan en conjunto y salen. Entonces la forma que está diseñada la entrevista es para elegir 3 médicos, 3 líderes, 3 ingenieros. Entonces uno sabe más o menos cuál es la competencia de quién, pero ellos lo están evaluando cada 15 minutos, te ponen a rotar una siguiente entrevista. Y al final del tercer día, pues se sientan a decidir y te dicen a las 2 semanas si pasaste o no pasaste. Wow, me parece eso impresionante. Pues creo que es algo que uno no tiene en cuenta, que el trabajo en equipo, creo que para cualquier área que uno decida tomarla después de graduarse es demasiado importante y pues es algo que siempre vamos a tener que saber cómo manejar y cada uno tiene como su lugar y su pedacito de información para aportar.
Listo, Paula. Pues sí, también te queríamos preguntar si tienes algún último tip o alguna última recomendación para alguien que esté en el programa de medicina y esté considerando especializarse en algo por el estilo o en algo que no necesariamente sea una especialidad clínica tradicional. Sí, yo creo que empiecen a mirar las cosas que les gusten. Yo sé que el Pensum de los Andes es muy bueno, la universidad es muy buena y yo creo que es una de las pocas que te da tantas opciones de hacer otras cosas que no sea solamente la parte clínica. Pero sí los invitaría a que miraran qué se está haciendo en otros países conforme a sus gustos y empezaran a indagar y a participar en todas estas iniciativas. No les dé miedo mandar correos electrónicos y lo que ustedes quieren es rotar en el hospital lado, si quieren hacer un trabajo de investigación con el profesor B de MIT, de Harvard, de Stanford, lo que sea, manden correos porque yo no sabía esto, pero cuando yo llegué aquí, todos los PIs, todos los principales investigadores decían, es que yo recibo 100.000 correos al día y de estos 100.000 correos al día, pues leo algunos y a la gente que leo le digo que sí y a otros digo que no, depende del perfil. Entonces, no tengan miedo a lanzarse a cosas que no conocen y busquen ayuda que siempre hay. Si quieren trabajar con los ingenieros biomédicos, manden correos, seguro David Vigio, que es el director del programa, los va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, creo que ese será mi consejo. Salten al vacío sin miedo. Listo, Paola, muchísimas gracias. Y como te decía, estamos intentando que sea posible que los proyectos de grado de medicina y de biomédica se puedan hacer en conjunto para los estudiantes que quieran. Entonces, eso también es una opción para que puedan ver cómo es trabajar con ingenieros biomédicos e intentar esa opción si es algo que les interesa. Y pues aquí podemos ver el ejemplo de Paola, que es un camino muy especial y pues un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en opciones de posgrado. Y pues es algo que los animamos mucho a ver si les interesa, si es algo que quisieran hacer más adelante. Entonces, muchísimas gracias, Paola. También te felicito por el fellow y por todos tus logros anteriores. Espero que te vaya muy bien y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti también y un saludo para todos.